Javier Hernández llevaba 2 meses despertándose cada noche a la misma hora. Cuando miraba su teléfono, siempre marcaba las 03:33. Al principio pensó que era una coincidencia. Tal vez su reloj biológico funcionaba así. O quizá el estrés había arruinado su rutina de sueño. Pero con el paso del tiempo, esos despertares repetidos dejaron de ser un simple detalle para convertirse en un problema, y después en una pesadilla. En medio de la multitudinaria, ruidosa y caótica Ciudad de México, vivía solo en un pequeño departamento. Tenía 42 años y había sido un arquitecto prometedor, pero su vida estaba hecha pedazos. Estaba en proceso de divorcio con su esposa Elena. Ese juicio lo desgastaba tanto emocional como económicamente. En el trabajo sufría problemas constantes con sus jefes por proyectos atrasados. Y encima, los problemas de salud de su anciana madre hacían que todo se volviera insoportable para Javier. De día, reuniones agotadoras, citas con abogados, visitas al hospital. De noche, esos despertares misteriosos que parecían salidos de una pesadilla. Las 3:33 ya no eran para él una hora cualquiera, sino una señal maldita. Primera noche. El susurro. Al principio lo que escuchó fue un leve crujido. Mientras se movía en la cama, un sonido muy sutil venía de la cocina, como si alguien abriera y cerrara lentamente los armarios. Javier aguzó el oído de inmediato. Las paredes del edificio eran delgadas. Tal vez los vecinos preparaban comida a esas horas, pero su corazón empezó a latir con fuerza. Bajo las sábanas, inmóvil, sintió que hasta su propia respiración sonaba como un eco que le desgarraba el pecho. Cuando el silencio regresó, el aire de la habitación se volvió distinto, como si algo invisible estuviera allí dentro. Se susurró a sí mismo: «Estás exagerando, Diego. Solo es cansancio, nada más». Pero en lo más profundo de su mente, sabía que no era un ruido común. Segunda noche. Los pasos. La noche siguiente ocurrió lo mismo, pero esta vez los sonidos eran más claros. Eran pasos en la sala, pasos lentos y pesados que resonaban en el suelo de madera. Cada pisada caía sobre el corazón de Javier como un martillazo. No se atrevió a levantarse. Permaneció inmóvil, petrificado en la cama. Trataba de pensar con lógica. Tal vez entró un ladrón. Pero en el fondo sabía que aquellos pasos no podían pertenecer a una persona normal. Eran demasiado lentos, demasiado extraños. Tercera noche. Frente a la puerta. La tercera noche ya no aguantó más. Al despertar a las 3:33, los sonidos no estaban solo en la sala, ahora estaban frente a la puerta de su habitación. Eran pasos que iban y venían. Javier tenía la boca seca, ni siquiera se atrevía a tragar saliva. «¿Quién está ahí?», susurró. Pero su voz salió tan débil que ni él mismo pudo oírla bien. Reuniendo valor, se levantó. Con los pies temblorosos, se acercó a la puerta. Bajo la rendija se filtraba una línea de luz vacilante, como si alguien caminara por el pasillo. Tomó aire y abrió de golpe. El pasillo estaba vacío, pero flotaba un olor extraño, tierra húmeda mezclada con cuero viejo. Javier reconoció ese aroma, le recordaba a su infancia. Recuerdo de la infancia. De pronto su mente viajó años atrás. A los veranos en el pueblo de su abuela, en el sur de México. Cuando caía la noche, los ancianos se reunían alrededor del fuego y hablaban de los malos espíritus. Cuando cae la oscuridad, los espectros salen de las sombras, decían. Ellos eligen a la gente. A unos los protegen, a otros se los llevan. De niño se estremecía al escuchar esas historias, pero con los años había pensado que eran simples cuentos. Ahora, sin embargo, estaba reviviendo ese olor, esa sensación. Cuarta noche. El espejo. Esta vez se preparó. Puso la alarma a las 3:30 y esperó con el teléfono en la mano. Cuando el reloj marcó las 3:33, los ruidos regresaron. Primero los leves golpeteos en la cocina, luego los pasos en la sala, finalmente la presencia frente a la puerta. Pero aquella noche algo cambió. Sus ojos se clavaron en el gran espejo frente a la habitación. Al principio solo distinguió sombras, manchas, ondulaciones, hasta que poco a poco tomaron forma. Una silueta apareció, humana, pero más grande, más musculosa, más amenazante, y sus ojos brillaban de un dorado intenso. Miraban directamente a Javier. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de romperle el pecho. Se quedó sin aire. No podía apartar la vista del espejo. La sombra se volvía más nítida, empujando a Javier hasta los límites del miedo. Pensó que estaba perdiendo la cordura. Quinta noche. El contacto ya no eran solo ruidos o visiones. Ahora había sensaciones físicas. Acostado en su cama, sintió como el borde del colchón se hundía.
como si algo muy pesado se hubiera sentado allí. Se quedó paralizado por el miedo. Giró lentamente la cabeza, pero no vio a nadie. Solo estaba aquel sonido de respiración pesada que resonaba en la habitación, una respiración húmeda, ahogada, viscosa. Esto no puede ser real, murmuró, pero su voz pareció resonar, como si fuera a la vez su voz y otra ajena. Entonces sintió un frío contacto en las piernas, un roce áspero, cortante, como las garras de un felino gigante. Javier quiso gritar, pero su garganta se cerró. Su cuerpo entero quedó paralizado. No pudo moverse ni emitir un sonido. Estaba rígido como una piedra. Sexta noche. El susurro ya no luchaba. Cerraba los ojos con fuerza, intentando no moverse. Quizás si lo ignoraba, desaparecería. Pero esta vez la voz estaba demasiado cerca. La oyó susurrar justo en su oído. Javier. No era una voz humana. Era demasiado profunda, demasiado grave, con un tono a la vez masculino y femenino. Javier, te he estado buscando desde hace mucho tiempo. Todo su cuerpo tembló. ¿De verdad? ¿Esa presencia lo estaba buscando a él? Séptima noche. El encuentro. Y en la séptima noche ya no había nada que ocultar. Cuando Javier abrió los ojos, una sombra gigantesca estaba de pie al pie de la cama. Tenía forma humana, pero era mucho más alta, musculosa y amenazante. Lo más aterrador eran sus ojos dorados. Brillaban como los de un jaguar y atravesaban el alma de Javier. ¿Quién? ¿Quién eres? Preguntó con voz temblorosa. Soy Itzel, dijo la entidad. Su voz sonaba a la vez masculina y femenina. Señor de las sombras. Y tú eres el elegido, Javier. En la mente de Javier resonaron las historias de su abuela sobre los malos espíritus. Si ellos te eligen, tu destino cambia. ¿Estaba ahora atrapado en ese destino? ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Los ojos de Itzel brillaron aún más. Quiero marcarte. Así formarás parte de nuestro mundo. Es la tradición de los antiguos aztecas. Javier lo comprendió. Aquello no era una pesadilla cualquiera. Era su destino. Y aunque quisiera, sabía que no podría escapar. Mientras los ojos de Itzel atravesaban su alma, la oscuridad de la habitación se intensificaba. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose. Javier intentó hablar, pero su lengua parecía pegada al paladar. El nombre de la entidad retumbaba en su mente Itzel. Ese nombre lo había escuchado en los cuentos aztecas de su infancia. Su abuela siempre decía, Itzel es el espíritu del jaguar. Si él te elige, no hay salvación, te ata a su mundo. Con voz temblorosa preguntó, ¿qué quieres de mí? La sombra de Itzel dio un paso más cerca. Sus ojos dorados estaban tan próximos que Javier vio en ellos su propio reflejo. Un hombre pálido, cansado, roto. Quiero marcarte, dijo Itzel. Su voz era a la vez humana y animal. 3 heridas. Las 3 heridas. Este es el inicio de la transformación. La primera herida. Antes de que Javier comprendiera lo que ocurría, sintió un dolor punzante en la muñeca. Quiso gritar, pero no salió sonido alguno. Garras oscuras lo habían tocado y abrieron 3 profundos surcos bajo su piel. Sintió la sangre correr, caliente, con un olor metálico y salado que llenó la habitación. Pero cuando miró, no había ninguna herida visible. Su piel estaba intacta, solo ardía como si un símbolo invisible se hubiera grabado allí. Itzel se retiró. La primera herida ya está en tu cuerpo. Ahora me perteneces. El corazón de Javier latía con tanta fuerza que parecía salirse de su pecho. Trataba de convencerse de que era una alucinación, pero en lo profundo sabía que era real. El inicio de los sueños. Desde aquella noche, Javier ya no pudo dormir con normalidad. Cada vez que se acostaba, apenas cerraba los ojos, se encontraba en una selva espesa. Los troncos de los árboles se elevaban hasta el cielo, y la luz de la luna se filtraba entre las hojas formando extraños patrones. Cada noche era el mismo bosque. Pero no estaba en silencio. A lo lejos se oían rugidos de jaguar. Desde las sombras de los árboles, ojos amarillos brillaban observándolo. Javier intentaba correr, pero sus pies se volvían pesados. Moverse era casi imposible. Una noche lo vio en sueños. Esta vez Itzel tenía forma humana. Su cabello era largo y negro. Su rostro combinaba rasgos tanto masculinos como femeninos. Sobre los hombros llevaba la piel de un jaguar, y en la mano sostenía un puñal de obsidiana. Has sido elegido, Javier, dijo. Darás un paso hacia nuestro mundo. Revivirás los caminos antiguos que los hombres han olvidado. La segunda herida. Una mañana despertó con la muñeca aún ardiendo. Fue al baño y, al mirarse en el espejo, vio algo que hizo que su corazón latiera con violencia. En el lado derecho del cuello había 3 líneas paralelas.
Parecían marcas de garras, pero eran demasiado profundas, como si hubieran sido grabadas bajo la piel. Al tocarlas con el dedo no sintió dolor. Las marcas eran solo una señal visible. Ardían y estaban empujando a Javier hacia la locura. Me estoy volviendo loco, se dijo. Esto es imposible. Pero en lo más profundo de su mente, una voz susurraba que no era locura, era una preparación. La voz de Itzel resonó de nuevo en sus sueños. La segunda herida ha sido grabada en tu alma. Ahora existe un lazo entre tú y yo. El derrumbe de la vida cotidiana. Los días de Javier se habían vuelto insoportables. No podía concentrarse en su trabajo. Los planos que dibujaba carecían de sentido y sus manos temblaban. Cuando sus jefes intentaban hablar con él, las palabras se confundían en su cabeza. Cuando sus amigos lo llamaban, sus voces sonaban apagadas. Tenía que preparar los papeles para el divorcio con Elena, pero no podía leer los documentos. Las letras danzaban sobre el papel. Lo peor ocurrió cuando acompañó a su madre al hospital. Mientras la anciana le hablaba, Javier parpadeó y por un instante vio un brillo dorado en sus ojos, como los de un jaguar. Su corazón casi se detuvo. Luego los ojos volvieron a la normalidad. Javier retrocedió con miedo. Su madre lo miró con preocupación. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó. Javier negó con la cabeza. Nada, solo estoy cansado. Pero dentro de sí una voz susurraba. Ahora los verás en todos. En los ojos de cada uno de ellos también estamos nosotros. ¿Alucinación o realidad? Javier ya no encontraba paz ni siquiera al caminar por la calle. Los rostros de la gente se deformaban. A veces sus dientes se convertían en colmillos de jaguar, a veces sus manos mostraban garras. Y casi siempre aquellos ojos dorados estaban en todas partes. Por las noches, al regresar a casa, no se atrevía a mirarse al espejo. Una vez reunió valor y se obligó a observarse fijamente. Su reflejo le sonrió. Los labios se movieron, pero Javier no lo había hecho. Pronto llegará la tercera herida, dijo el reflejo, y entonces ya serás uno de nosotros. Javier gritó y golpeó el espejo con el puño. El vidrio estalló, sus manos quedaron ensangrentadas. Pero al ver la sangre se quedó paralizado, porque lo que goteaba al suelo no era rojo, sino un líquido negro, espeso, aceitoso, con olor metálico. La oferta de Itzel. Una noche, en sueños, Itzel volvió a aparecer. Esta vez estaba acompañado por otras criaturas, figuras mitad humanas, mitad jaguares, con el mismo brillo dorado en los ojos. Itzel se acercó a Javier. En nuestro mundo ya tienes un lugar. Los hombres te dieron la espalda. Tu esposa te abandonó. Tu trabajo desaparecerá, pero nosotros podemos darte poder. Javier preguntó temblando, ¿qué poder? El poder del cazador. Verás con los ojos del jaguar. Desgarrarás con sus colmillos. Tendrás su velocidad. No temerás a la muerte. Javier negó con la cabeza. No, yo no quiero esto. Los ojos de Itzel brillaron con furia. Cuando las 3 heridas estén completas, quererlo o no, ya no será tu elección. Hacia la tercera herida. Cada mañana, Javier notaba nuevos cambios en su cuerpo. Sus músculos se tensaban de forma involuntaria. Sus manos temblaban. Sus uñas se habían alargado y endurecido. En el espejo, sus ojos a veces se volvían amarillos, para luego volver a la normalidad en segundos. Una noche despertó y encontró profundas marcas de garras en el borde de la cama, como si una bestia enorme lo hubiera rasgado. Pero él estaba solo en la casa. Murmuró para sí mismo. Esto no puede ser yo, esto es imposible. Pero había un susurro en su mente. La tercera herida llegará pronto. Entonces verás tu verdadero rostro. El intento de huida. Javier pensó que ya no podía quedarse en aquel departamento. Preparó su maleta, se subió al coche y decidió ir a Puebla, a la casa de un amigo. Mientras salía de la ciudad, miraba constantemente hacia atrás. Pero por más lejos que se alejara, aquella voz lo acompañaba. Entre los ruidos estáticos de la radio, un susurro. Javier, no puedes detenerme. Vayas a donde vayas, la tercera herida te encontrará. Javier apretó con fuerza el volante. Las lágrimas corrían por su rostro. Ya no sabía distinguir qué era real y qué era alucinación. No dejaba de preguntarse cómo había llegado a esa situación. La última advertencia. Aquella noche, en Puebla, volvió a soñar. Esta vez Itzel estaba muy cerca, a pocos centímetros de su rostro. Prepárate, Javier. La tercera herida se abrirá en tu corazón, y después de eso ya no habrá retorno. Javier despertó empapado en sudor. Se llevó la mano al pecho. Sintió que algo se movía dentro. Era como si un segundo corazón viviera en su pecho. Un corazón más fuerte, más salvaje. Los ojos de Itzel atravesaban el alma de Javier,
mientras la oscuridad del cuarto se espesaba y las paredes parecían respirar, ensanchándose y encogiéndose. Javier intentó hablar un instante, pero otra vez su lengua estaba pegada al paladar. El nombre de la entidad resonó en su mente. Itzel. Ese nombre aparecía en los cuentos aztecas que escuchaba en su niñez. Su abuela siempre decía, Itzel es el espíritu del jaguar. Si él te elige, no hay salvación. Te ata a su mundo. Con voz temblorosa, Javier preguntó, ¿qué quieres de mí? La sombra de Itzel dio un paso más. Los ojos dorados estaban tan cerca que Javier pudo ver en ellos su propio reflejo, un hombre pálido, cansado, quebrado. Quiero marcarte, dijo Itzel. Su voz era a la vez humana y animal. 3 heridas. Las 3 heridas. Este es el inicio de tu transformación. Las 3 heridas. La tercera herida. El clavo en el corazón. El dolor en el pecho de Javier se hacía insoportable. Era como si un clavo estuviera incrustado dentro de su caja torácica, hundiéndose más con cada respiración. Junto a su corazón latía otro, fuerte, rítmico, salvaje. Con cada latido sentía un rugido en sus oídos. Una noche no soportó más. Se arrancó la camisa. Al mirarse en el espejo, vio 3 líneas oscuras sobre su corazón. Aquellas marcas no eran heridas comunes. Su piel ardía, se enrojecía y luego se oscurecía como si se carbonizara. Al pasar el dedo, sintió una energía caliente y vibrante. La voz de Itzel resonó en su mente. La tercera herida te hará uno de los nuestros. Tu corazón ya me pertenece. Javier gritó. No, no lo quiero. Pero su grito no resonó en la habitación. Era como si un vacío invisible devorara su voz. La distorsión de la realidad. Desde ese día, la vida de Javier se desmoronó por completo. Incluso a plena luz del día, todo estaba cubierto por un velo de sombras. Los rostros de las personas cambiaban constantemente, sus ojos se volvían amarillos, sus dientes, colmillos de jaguar. En el metro, una mujer a su lado giró el rostro hacia él. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió no era humano. Era un rugido grave, profundo. Ahora eres de los nuestros. Javier gritó y se levantó de golpe. La gente lo miró sorprendida. La mujer seguía ahí, parecía una anciana común. Pero Javier aún escuchaba el rugido en sus oídos. Ya no podía separar lo real de lo imaginario. Su vida diaria estaba destrozada. Lo despidieron del trabajo. Dejó de asistir a reuniones con abogados. Tuvo que abandonar a su madre en el hospital porque incluso en sus ojos veía el resplandor del jaguar. El llamado de la selva. En sus sueños despertaba cada noche en el mismo bosque. Los troncos cubrían el cielo y la luz de la luna se filtraba entre las hojas. Ya no se perdía en el bosque. Era como si aquel lugar fuera su hogar. Los rugidos estaban más cerca. Los jaguares salían de las sombras, rodeándolo con sus ojos dorados. Javier ya no sentía miedo. Sabía que dentro de sí llevaba la misma respiración que ellos. Una noche Itzel apareció frente a él. Llevaba un manto de piel de jaguar y en la mano un puñal de obsidiana. En su rostro se mezclaban rasgos de hombre y de mujer. Ya no tienes que resistir, dijo. La tercera herida está completa. Tu corazón ahora es uno con nosotros. No hay lugar para ti en el mundo de los humanos. Ven, regresa a nuestro mundo. Javier cayó de rodillas. Pero yo soy humano. Los ojos de Itzel brillaron. Ya no lo eres. La primera transformación. Una mañana, al despertar, las uñas de Javier se habían transformado completamente en garras. Eran afiladas, negras y curvadas. Las palmas de sus manos ardían, y por sus venas corría un líquido oscuro. Al mirarse en el espejo, sus ojos eran totalmente dorados. Sus dientes se habían afilado y su piel se había vuelto bronceada y endurecida. Sintió repulsión por su propio cuerpo. Gritó y corrió al baño. Puso las manos bajo el grifo, pero el agua que caía no era transparente ni roja. Era un líquido completamente negro. No, esto no puedo ser yo, gritó. En ese momento, su reflejo en el espejo habló. Este eres tú, Javier. Este es tu verdadero rostro. La cacería humana. Esa noche Javier salió a la calle. Las avenidas de Ciudad de México estaban llenas de gente, pero a sus ojos todos se movían lentamente. Podía sentir los olores, escuchar los latidos de los corazones. Un grupo de jóvenes reía a carcajadas mientras caminaban. Javier los observó. Dentro de él crecía un hambre imposible de controlar. Se agachó como un cazador, los músculos tensos. De pronto saltó desde las sombras. Uno de los jóvenes alcanzó a mirar sus ojos y vio el resplandor dorado. Antes de poder gritar, las garras cortaron su cuello. La sangre brotó. Los demás corrieron, pero en los oídos de Javier solo resonaban los latidos. Los derribó uno por uno. Al amanecer, Javier recobró la conciencia.
Sus manos estaban cubiertas de sangre. Las sirenas de la policía resonaban en la calle, pero no había cadáveres, como si todo hubiera desaparecido. Solo quedaban profundas marcas de garras en las paredes. El colapso interior. Javier estaba completamente atrapado entre dos mundos. No podía caminar entre humanos, no podía quedarse en su propia casa. En cualquier momento, la transformación podía comenzar, podía perder el control. Cuando se quedaba solo, la voz de Itzel resonaba en su mente. Ahora eres cazador. Los humanos son solo presas para ti. Resistirse es inútil. Javier lloraba diciendo, no, soy humano. Pero las lágrimas que corrían por sus mejillas eran negras. El último encuentro con su madre. Un día decidió ver a su madre. Tal vez su amor pudiera detener aquella maldición. Cuando llegó al hospital, ella dormía en su cama. Javier tomó su mano. La anciana abrió los ojos. En ese momento el corazón de Javier se encogió, porque en los ojos de su madre había un resplandor dorado. ¿Hijo? Dijo ella, con voz suave y tierna. Pero Javier no pudo sostenerle la mirada. El jaguar dentro de él despertaba. Sus garras comenzaron a salir. Quiso escapar, pero no podía controlar su cuerpo. Su madre susurró en silencio, no puedes huir de tu destino. Javier salió corriendo de la habitación gritando. La consumación del ritual. Esa noche se encontró en su sueño frente a una gran pirámide. Miles de figuras de jaguar lo rodeaban. Itzel estaba en lo alto de la pirámide. ¡El elegido! Gritó Itzel. ¡El elegido! La multitud rugió. Los sonidos llenaron el cielo. El corazón de Javier latía al mismo ritmo. Su pecho se abrió y de él salió un humo negro. Itzel levantó el puñal. Las 3 heridas están completas. Ahora es tiempo del último paso. Tu muerte y tu renacimiento. Javier gritó hacia el cielo. No, pero cuando el puñal atravesó su pecho no sintió dolor. Solo vio una oscuridad infinita. El renacimiento. Cuando abrió los ojos ya no estaba en Ciudad de México. Estaba en la selva. La luna brillaba en el cielo. Su cuerpo era totalmente diferente, musculoso, fuerte, con garras. En la oscuridad, sus ojos resplandecían como oro. Itzel apareció a su lado. Ahora eres uno de nosotros. El humano Javier ha muerto. El jaguar Javier ha nacido. Javier sintió la nueva fuerza en su interior. Podía ver a sus presas en la oscuridad, distinguir sus olores, y ya no sentía miedo. Solo había un pensamiento en su mente: cazar. En Ciudad de México todavía se hablaba de la desaparición de Javier. Los abogados nunca lo encontraron. Su madre quedó sola en el hospital. Sus amigos pensaban que había enloquecido, pero algunas noches a las 3:33 la gente escuchaba sonidos extraños. Sombras que pasaban frente a sus ventanas, marcas de garras grabadas en las paredes y un susurro. Las 3 heridas. Las 3 heridas. Él ya es uno de nosotros.